Mientras vamos buscando en Lucas, ¿qué pasó con Juan? Bueno, vamos a seguir con Juan. Hacemos un paréntesis chiquito. Estamos muy entusiasmados en este proyecto de discipular que no es nada, no estamos inventando la rueda, ¿no? La Biblia lo dice, que debemos hacer discípulos, la gran comisión. Simplemente nos estamos organizando y hubo varios hermanos que se anotaron para ser discipulados y para discipular. Pero yo creo que muchas veces, hermanos, no sé, tenemos un montón de actividades en la iglesia, hacemos un montón de cosas y nos olvidamos de lo esencial, hacer discípulos. Entonces cuando se te dice, podemos contar con vos para que vos discipules a alguien, no, yo no sé, no me animo. Como los jóvenes dirían, ¿y qué onda? O sea, es compartir tu fe con otro bajo una guía escritural, bajo la palabra de Dios. Ahora tenemos muchas guías. Yo creo que a veces nos falta el gozo o la alegría que experimentamos cuando guiamos a una persona a Cristo, cuando le damos los primeros pasos, vemos que se bautiza, vemos que crece, somos parte, ¿no? Somos una parte. No estamos haciendo discípulos nuestros, estamos siendo discípulos de Cristo. Y yo creo que perdemos ese gozo. No hay un deleite, lo tomamos de forma mecánica. Sí, hoy entran 2 hermanos más de miembro. Qué bueno. Pero para que pase eso, esa persona creyó en Cristo, ¿no? El Señor le perdonó, fuimos parte en su vida. Ahora 10 de ustedes van a experimentar ese gozo de guiar personas. Y el trabajo que es guiar personas, la paciencia de responder las inquietudes, de escuchar sus problemas, del apoyo, de que te quita el sueño, bienvenido, vas a ser parte de eso, es hermoso. A eso nos llama el Señor. Volví a esta parábola, porque el público se renueva, dicen. Esta parábola la hemos visto varias veces y quizás para vos va a ser la primera vez que la escuches. Yo quiero que en la atmósfera de esta parábola el Señor te hable. No yo, el Señor te hable. Lo que quiero hacer es explicarla, explicar palabra por palabra, explicar el contexto, la cultura, algunos teólogos que han dado su opinión sobre este texto, muy bueno, y Dios nos hable. Y puede decir, la flauta. La verdad que sí, no se me mueve un pelo por las personas nuevas. Señor, perdóname. Desde hoy tengo una lista de personas para estar orando y ver cómo poder incidir. La última vez que lo di, no me acuerdo cuándo, obviamente que este mensaje tiene más de 10 años, pero la última vez que lo volví a dar, algunos de ustedes tomaron la decisión de discipular. Creo que una fue Sandra, de discipular a Ana. Y algunos más, no me acuerdo. Pero como que Dios le dijo, ¡bum! Tengo mi vecina y la discipuló. Fue bueno, ¿no? Bueno, hoy no está, pero bueno, hoy a la tarde le escribe y le dice, tenés que estar. Vamos a orar y vamos a abrir en Lucas 15, hermanos. Palabra clave que se repite 8 veces, perdido. Palabra clave que se repite. En este texto 5, perdido. Y la parábola del hijo pródigo aparece 3 veces más, perdido. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Vamos a leerlo y oramos. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, la traducción sería, este tipo a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, 2, para encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. 3, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. 8. ¿O qué mujer
que tiene 10 dracmas, si se pierde 4, una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. 5. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Oh Dios, gracias por este maravilloso texto, Señor. El corazón de Lucas. En el centro de Lucas están estas 3 parábolas. Hay un énfasis acá teológico. Hay un énfasis, Señor. Oramos para que nos examinemos, pensemos, Señor, y volvamos la brújula a su lugar, Señor. Oramos en tu nombre. Amén, Señor. Qué hermoso texto. Yo le puse de título la importancia de cultivar un corazón que busca a los perdidos, obviamente, ¿no? La importancia de cultivar un corazón mío buscador de perdidos. Buscador de perdidos. Este capítulo contiene 3 parábolas estrechamente unidas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, que lo vamos a ver el domingo que viene, ¿eh? No falte. Hace mucho que no doy el hijo pródigo. Para mí es un privilegio, es un honor. Es precioso. Pero está en el corazón de Lucas. 3 parábolas: la oveja, la moneda y el hijo. Las 3 concluyen en algo importantísimo. Las 3 hacen un festejo. Las 3 festejan. Y eso muestra el amor anhelante del Padre que busca a los perdidos. La metáfora se centra en Dios buscando a los perdidos. El pastor busca la oveja perdida, la mujer busca cuidadosamente, ahora vamos a ver el énfasis, la moneda perdida, la dracma, la moneda. Y el corazón del padre que está afligido por su hijo perdido, y cuando lo ve, lo recibe primero en su corazón y después en su hogar. Hay como una organización que tiene el texto, que uno dice, ¿por qué es así? Pero es interesante observar que se pierde una oveja de 100, va de mayor a menor, una moneda de 10 y un hijo de 2. Es como un embudo. O sea, la parábola del hijo pródigo es la frutilla de la torta. Un autor dijo, el deleite más sublime de los creyentes en esta vida no viene de las cosas triviales. El deleite o el gozo o las cosas insignificantes o temporales de este mundo, sino de la vida espiritual y de la comunión de pecadores perdidos, encontrados, restaurados y unidos a la verdadera iglesia de Cristo. El gozo de los creyentes, al igual que el gozo de Dios, es el resultado de la grandeza, de la gloria de la obra salvadora de Dios. Es lo que más nos debe llenar de alegría. Ver que una persona conozca a Cristo es lo que más gozo nos debe dar. Que tu hijo crea en el Señor y esté bien con el Señor. Eso es lo más importante. Que tenga un título, que tenga plata, no importa eso. Que esté bien con el Señor. Lo más importante. Para entender las parábolas tenemos que entender su contexto cultural. Eso es interesante. Método de estudio bíblico lo vimos. El prerequisito esencial para entender el mensaje de las parábolas se establece reconstruyendo el escenario cultural que rodea la parábola. Si no, no lo vas a entender. En segundo lugar, tenés que entender la ubicación. Lucas, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 10, está centrado ahí, cubre todo el prólogo y los detalles del nacimiento del Señor. Pero en la sección media, capítulo 9 hasta el 19, rodea el ministerio del Señor en Judea. Y la última sección, 19 al 28, se enfoca en la pasión de Cristo, la obra del Señor en la cruz. Pero en estos 10 capítulos del medio contienen más de 20 parábolas y el capítulo 15 está en el medio, en el corazón. Interesante.
Y están estas 3 parábolas hermosas. Yo creo que, no sé, cada 2 años hay que volver a darlo. Porque el Señor lo puso en el corazón de este evangelio para mostrar que Dios es un Dios buscador. Buscador. Y que eso debe contagiar el corazón de los creyentes, algo que no ocurría en los fariseos. Entonces, y lo último, que al entender una parábola, tenés que entender la profundidad de las enseñanzas de la parábola. Ilustran, por ejemplo, en este aspecto, al pecador perdido. Al igual que una oveja, es estúpido, es tonto, incauto e indefenso. Al igual que una moneda, no tiene vida. Es insensible, dijo un autor. Y al igual que el hijo pródigo o el hijo rebelde, es perverso y indigente. Todos esos somos nosotros. Eso es lo que buscó el Señor. Antes de entrar, hoy lee a Patricia, gracias. Patricia, por favor, versículo 1 y 2, otra vez del capítulo 15 de Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Bien, ¿qué detonó? ¿Por qué el Señor dijo estas parábolas? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuál fue el detonante para que desarrolle estas parábolas tan lindas? Bueno, ahí está. La traducción, recibe, sería este tipo, una expresión despectiva. Dice la historia, un fariseo tenía prohibido hospedarse en casa de un hombre, como le llaman ellos, de la tierra, o invitarle la suya. ¿Se acuerdan cuando el Señor se autoinvita al petizo Zaqueo? Zaqueo, desciende, hoy voy a tu casa. Y todos murmuraban. Eso era una constante del Señor. Yo le decía a los hombres, ¿cómo sería si el Señor hoy estuviera entre la comunidad evangélica haciendo ministerio? ¿Cómo sería? ¿Cómo reaccionarían los cristianos evangélicos ante todo lo que hizo el Señor? Yo creo que provocaría muchos escándalos. Y también nosotros nos escandalizaríamos. Tenía prohibido, hasta donde fuera posible, tener algún trato con esta gente. Los fariseos tenían el propósito deliberado de evitar todo contacto con los que no cumplan todos los detalles de la ley. Él no diría, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Diría, dijo un autor, me pareció bueno anotarlo eso, hay alegría en el cielo cuando se pierde un pecador. Está bien, se hizo justicia. Lo van a ver en el hijo pródigo, que es el hermano mayor. Se hizo justicia. Por eso el Señor dice en esta parábola, no solamente revelan el regocijo del cielo cuando los perdidos son hallados, sino que al mismo tiempo acusan a los escribas y fariseos porque no encontraron gozo en la misión de Jesús. La pregunta que nos podemos hacer antes de empezar con la primera parábola, ¿yo encuentro gozo cuando un pecador se arrepiente, se bautiza, vuelve al Señor? ¿O me da igual? Miren versículo 3 al 7. Patricia, por favor. Es cortito el texto. Vamos a la primera parábola. ¿Cuál es el énfasis? Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Sí. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Uh-huh. Y hasta el 7, sí. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, ¿cuántas veces? ¿Leíste alguna vez este texto en tu casa? ¿Alguien lo leyó alguna vez? ¿Saben cuándo se cita mucho? Muchas veces acusando a los pastores diciendo, ¿ve, pastor?
el pastor tiene que salir por esa persona que no viene y deja las 99 y la va a buscar. Bueno, no. Sí, en serio. ¿Ve cómo dice la parábola? El Señor dice, usted tiene que ir detrás de la oveja perdida. Bueno, un texto fuera de contexto es un pretexto. No está hablando de eso. Miren lo que está, la primera parábola pone el énfasis en la búsqueda y restauración del perdido. Y los involucra. Mire el versículo 4. ¿Qué hombre de ustedes? O sea, los mete los fariseos. ¿Qué habían dicho los fariseos? Que leyó la hermana Patricia. Murmuraban diciendo, este tipo a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces a ellos es escandaloso, ¿no? ¿Qué hombre de ustedes, lo que están diciendo esto, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que se halla? Bueno, vamos a explicar un poquito. Porque como que deja, la oveja es uno de los animales más tontos que hay. Y si este pastor deja las 100, cuando llega con esa no encuentra ninguna, ¿o no? Si alguien tiene que cuidarla. Evidentemente, culturalmente, se trata de campesinos pobres y pastores pobres. Y los pastores eran las personas más despreciadas, más pobres de la cultura judía. Entonces, ninguno podría tener 100 ovejas porque sería un pastor rico. Los pastores, los campesinos o el aldeano buscaban pastores de la zona y repartían las ovejas en grupos. Tenemos imágenes, ¿no? Hay imágenes ahí. Hicimos un viaje en el tiempo y fuimos a sacar una foto ahí cómo eran las ovejas y el pastoreo. ¿Está cargado? Gonzalito, ¿estás ahí? Ahí está. Ahora va a venir. Entonces, ahí está. El grupo de ovejas, obviamente que nadie viajó hasta ahí. Ustedes saben todo lo que se hace ahora con las imágenes. Pero cuando vos ponés cómo era la cultura, el pastoreo de ovejas, la dividían, contrataban pastores de la zona. Miren, Juan 10, 12 al 13, dice algo interesante y este texto nos arroja luz de cómo se pastoreaban las ovejas. San Juan 10, versículos 12 al 13. Déjala igual la imagen. Ellos tienen Biblia, lo podemos buscar. San Juan 10, versículos 12 al 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Bueno, ¿de qué está hablando ahí Juan? Está presentando al Señor como el buen pastor. Se me seca el aire, nos pega acá, ¿viste? El tecito está re bien. Juan presenta al Señor como el buen pastor, pero también está hablando de los fariseos, texto muy conocido, y cita al asalariado. ¿Quiénes eran los asalariados? Pastores de otra región, pastores de ovejas de otra región, que no eran suyas propias. Por eso el aldeano buscaba a los pastores de la región, de la zona, que los conocía, que podía confiar y le cuidaban sus propias ovejas, con su vida. Lo otro no, hasta 100 ovejas podían cubrir. Pero este pastor daban su vida por esas ovejas. Ahora, el texto sigue, la historia nos muestra que los pastores se encontraban casi en el nivel más bajo de la escala social. Cuidar ovejas era la tarea más baja de las profesiones, situándose apenas por encima de la línea de los relegados, debajo de los cuales estaban los cobradores de impuestos y los pecadores más irreligiosos, que no eran religiosos. Los pastores eran incultos, sin formación. Para los escribas y los fariseos, esto constituía una ofensa. ¿Quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, lo compara con los pastores? Era una ofensa. Ningún fariseo se rebajaría en convertirse en uno de ellos.
Y es interesante cuando ves el texto de Lucas capítulo 2, versículo 8, cuando el Señor nace, el escenario está rodeado de pastores, de estos mismos. En la misma región había pastores, 2:8, no lo busquen, que estaban en el campo cuidando los rebaños. Ahí está. Así pasó cuando el Señor nació, durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor le rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Estoy pintando la atmósfera. El Señor hace una parábola. Estos eran los protagonistas. Tenían que cuidar 100 ovejas. Por lo menos 2 o 3 pastores se contrataban de la zona de confianza para cuidarla. La oveja, como dijo otro autor, es uno de los animales más ingratos para cuidar, más torpe. Hay una historia acá que no la voy a leer, pero dice, mover a una oveja terca es imposible. ¿No? Hoy hablábamos de eso. La oveja te descuidas, te das vuelta, te golpea y te tira 1000 veces. La ovejita que le diste de comer, la esquilaste, la alimentaste. Los pastores tenían que pasar sus manos entre la lana a ver si había alguna herida porque se pudría, ¿no? Le agarraba una infección. Era un trabajo arduo y todos los días tenían que estar ahí otra vez con la oveja ingrata y que encima se perdía. Físicamente eran vulnerables y cuando la oveja la tratás de mover, ella se reclina sobre su peso. Vos la empujás de acá y ella hace así y se queda ahí. La empujás, te da ganas, viste, de mandarla a la parrilla. Pero yo lo comprobé porque mi suegra siempre tuvo ovejas y justo también, ¿no? Es un animal torpe. Lamentablemente somos así. Y el Señor pone esa figura de los creyentes, somos ovejas. Y Él es el pastor. Sus heridas pueden estar tapadas por densa capa de lana. Solo el pastor la puede detectar metiendo su mano y palpando si hay algún corte o herida que pueda matarle. La tiene que curar. Ahora después el pastor se da vuelta por ahí, ¡pum! Hay videos de eso. Lo tira con un cabezazo y que no te agarre el carnero, ¿viste? Así que es muy trabajoso el cuidado de ovejas, por ello no se los dejaba solo, trabajaban en equipo, siempre había un grupo de pastores. Es un animal, como dijo otro, muy estúpido, muy torpe, y sin nombrar la cantidad de animales que le podían atacar. Por eso dice el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 y va al campo y va tras la perdida hasta que la haya? Era el deber de este pastor dejar las otras 99 con los otros pastores, tomarse el trabajo de correr a ver dónde se había caído esta oveja. ¿En qué pozo había caído? ¿Dónde se había trabado en algún lugar? Pero este pastor lo que nos dice el versículo 5, al encontrarla, miren esto, la pone en sus hombros gozoso y ustedes dicen, ¡ay, qué lindo! Y ven los cuadros ahí, ven el cuadro de nuestra entrada, qué lindo, la ovejita. No dice que la oveja no es el corderito, es la oveja la trae. No tenés idea porque nunca viste una oveja, la viste en foto. ¿Quién vio una oveja y tocó una abeja? Oveja. Bueno, justo ¿cuánto puede pesar una oveja? No un corderito. 25 a 50 kilos. No sé si de lana o no lana, no dice la historia. Solamente para ilustrar y ver que este hombre, para agarrar la oveja, ¿vos te pensás que la vas a agarrar por vos mismo? Este hombre la va a agarrar así. Vení, ovejita, a ver, upa, acá, salta oveja. Y se pone acá. No, Emma, vos sabés. Tenés que atarle las patas, las manos y las patas. Las manos son las de adelante. Cargarla. Pero dice que lo hizo con gozo. Ahora, perdón, el texto no lo dice, pero es una ilustración también. ¿No hizo eso Dios con nosotros? A contra voluntad. Nos trajo la salvación. En contra de nosotros. ¿Qué está diciendo, pastor?
¿Vos te pensás que vos por vos mismo ibas a ir a Cristo? ¿Que vos ibas a elegir a Dios? Porque sos muy bueno y muy religioso de chiquito y la verdad que Jesús se sacó la lotería conmigo y yo fui a Cristo. No, Dios te trajo. Miren lo que dice Romanos 6, 17 al 18. El Señor te ató las patas, las manos, te cargó sobre sí, te trajo a la cruz. En contra de tu voluntad y te hizo responder con fe. La salvación, hermanos, desde el inicio hasta el final es de Dios, no es nuestra. No es nuestra. ¿Quién puede? Patricia, por favor. Romanos 6, 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Bueno, tenés que leer todo capítulo 6, pero los verbos que aparecen ahí están en pasivo, activo. Fuimos entregados al Evangelio. ¿Lo ves eso? La pregunta es, ¿quién nos entregó al Evangelio? ¿Quién nos hizo siervos de la justicia? Dios. Gracias a Dios, lee el contexto, no pecaremos porque, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera? ¿No saben que los que se someten a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para la muerte o sea la obediencia para justicia? Hermoso texto, hermoso. Y 17 siempre me impactó esto, pero gracias a Dios, hermanos, que aunque eran esclavos, ¿quiénes eran esclavos del pecado acá? Todos nosotros. Si has nacido nuevo, ¿no? Aunque eran esclavos del pecado, han obedecido, pero pastor, ¿hemos obedecido? Sí, has obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, o sea, el Evangelio, a la cual fuiste entregado. ¿Quién te entregó? Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Él lo hizo y obedeciste. Bueno, volvemos a la oveja. Pero fíjense qué hermosura, ¿no? Al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso y cuando llega a su casa reúne a los amigos diciéndole, alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. No lo hizo de mala gana, lo hizo gozoso. La figura es de Dios buscando. Dios buscando. La oveja que se perdió fue buscada, fue hallada y el regreso fue un festejo. Gozaos conmigo. Yo creo que acá los fariseos dijeron, está bueno, porque eran avaros. Sí, por lo menos no perdió un capital, ¿no? Lucas 16, 14, los fariseos eran amantes del dinero y oían todas estas cosas y se burlaban de él. Pero el versículo 7 es una bomba. Patricia, por favor. El versículo 7 es una bomba. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Oh, la aplicación final de la parábola es mortal. Os digo que de la misma manera, precioso, hay más, este es el primer festejo, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. ¿Quiénes eran los 99 justos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quiénes eran? Los fariseos. No es la iglesia, deja la iglesia, busca. No, eso es nada que ver. Acá está diciendo que los 99 justos eran ellos. Sus caras habrán cambiado por lo que dijeron al principio. Al principio dijeron todos los recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle en las Américas y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este tipo recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él le refirió una parábola diciendo, los escribas y fariseos vivían dentro de sus angostos confines de la superficialidad y trivialidad, mientras a su alrededor había almas que se estaban perdiendo. Los fariseos eran hipócritas, falsos pastores, que no sabían nada de un corazón compasivo, cuidadoso y amoroso de Dios. Los representaban las 99 que se creían juntos. Ellos eran los 99.
Las 99 ovejas que se quedaron, ¿estás acá tan despierto? Las 99 ovejas eran los fariseos. Repasemos. El pastor que va a buscar a la oveja es Dios. La oveja tonta que se perdió somos nosotros, todos los perdidos. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y Patricia leyó Juan 10:14. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, los gentiles. A esta también es necesaria traerlas. Oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Ellos se creían justos. Por eso con Zaqueo también pasó lo mismo. Lucas 19, con Zaqueo. Lo mismo, no era una parábola, era de verdad, algo que ocurrió. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta el capítulo 19 van a ver la palabra perdido, perdido, perdido. Hermanos, ¿no debería ser esta nuestra línea de acción? Ellos no evidenciaban nada de compasión, nada. Muchos menos se gozaban por esa oveja tonta. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios, ¿cómo? Hijos amados, ¿no? Pero no entendemos que ser imitadores de Dios como hijos amados también es imitarle en su gozo por la salvación de personas. ¿Hay gozo en la búsqueda de pecadores? ¿Te entusiasma eso? Lo que estamos haciendo con discipular personas. Yo quiero salir con Samuel a hacer evangelismo con pintura. Yo soy de pintura, me gusta hacer eso. Hago lo que sea. Hemos predicado en los trenes entre vagón y vagón. No dio muchos resultados, pero bueno, se hizo. Hemos hecho de todo. Pero hay gozo, hermanos. Cuando una persona realmente... Vos lo ves llegar al Señor y lo ves como Dios obra en sus vidas. No hay forma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Es una alegría. Perdemos tiempo en tantas pavadas, peleas, ¿no? Pero acá el Señor dice, Él hizo fiesta. El Señor buscando esa oveja tonta, como nosotros. Nos ató las manos, los pies. Éramos tan tercos que por nosotros no íbamos a ir a Cristo. Él nos trajo a sí mismo. Nadie puede venir a mí si no es que el Padre lo trae. En segundo lugar, la segunda parábola, hay más, el domingo que viene vemos otra. Dice versículo 8 al 10, por favor. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Las Américas dice de la misma manera, os digo, acá agrega los ángeles. Antes era Dios, el cielo. Hay gozo delante de la presencia de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Bueno, la parábola anterior, como les decía, los protagonistas eran pastores pobres, lo más despreciado de la sociedad judía, y pastoreando, ¿no? El Señor toma la figura de un pastor buscando la oveja perdida. Acá, si la anterior fue un escándalo para ellos, acá está viendo una mujer que perdió una moneda de gran valor. Si los escribas se sentían ofendidos con lo anterior, esto peor. Era escandaloso, Señor. Era escandaloso. La mujer la podemos ver, a ver si podemos ver la mujer. Pierde un dracma. Un dracma era lo mismo que un denario. Hoy que tienen ChatGPT lo pueden buscar la foto. Ahí tienen la mujer buscando, déjalo ahí. Y la dracma era el salario de un día. Ahora, no sé cuánto es hoy el salario de un día.
porque puede ser muy variado en uno, en otro. Yo sé que Tomás, el salario de un día para él son 500.000 pesos, ¿no? Más o menos. Sí. No sé, pero culturalmente, en este lugar, en este tiempo, un dracma, una persona vivía con eso, comía un día. Pero las mujeres ataban estas monedas en un pañuelo en el cuello porque eran regalos de bodas de los padres. Generalmente tenían un pañuelo atado con las monedas acá en el cuello, como un collar. No le cuenten, porque mi mamá no lo ve esto, pero mi mamá hacía eso con los regalos de mi papá. Y mi abuelita hacía lo mismo. Seguramente si ustedes tienen gente mayor, padres, abuelos, agarraban un pañuelo y ponían el anillo, la alianza, el collar, le hacían un nudito y lo escondían en un lugar de la casa. No sé si hay alguien, soy el único marciano. Lo hacían los padres, sus abuelos. Un día dice que no lo encontró. Le digo, ¿qué pasa, ma? Dice, no encuentro el pañuelo. ¿Vos no anduviste acá? ¿No anduviste en mi pie? No, ma, me acuerdo de este chico. No sé, estuvo así, buscando un pañuelito. Un día, pregúntale a mi mamá, es verdad esto, hasta que lo encontró. Mi papá le hacía regalos de ese tipo y heredó cosas de los abuelos, de oro, ¿no? Estaba todo escondido. Bueno, esta mujer pasaba lo mismo, es lo mismo. Heredaba esas monedas, tenía mucho valor en sí mismo. Interesante. Podría ser que la mujer, dicen los datos, había ensartado todas estas monedas, las llevaba alrededor de su cuello y si lo hubiese roto eso y se perdió una moneda. Para llevar a cabo su desesperada búsqueda, dice que prende una luz, enciende una lámpara. Ahí lo están viendo. Porque las casas en ese tiempo, si tenían una ventana era muy pequeña o generalmente no tenían ventanas. Así que era muy oscuro el interior. Horrible. Pero ahí estaba esta mujer. Y algo que enfatiza esta parábola, es interesante, es que ahora no es una búsqueda, sino que es una búsqueda intensa del objeto perdido y valioso para ella. Es interesante eso. Por eso las Américas traduce el mismo versículo 8. ¿Qué mujer, si tiene 10 monedas de plata, aclara las Américas, y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Busca con cuidado. Reina Valera 60 traduce, busca con diligencia. ¿Perdiste algo alguna vez? Yo llegué a la edad que perdemos todo. No sé, un día mi esposa perdió los anteojos. ¿Cuánto estuvimos, flaca, buscando los anteojos? Una semana. Vamos a revisar todo otra vez, porque ¿sabés lo que era hacer otra vez los anteojos? Yo también pierdo cosas. A veces encontramos cosas en la heladera. Hay cosas que meten. ¿Cómo fue a parar ahí? Fuimos nosotros. Y buscamos esos anteojos durante días. Estaba bajo el sillón al costado de un almohadón. A la tarde que te lo sacás, se corrió el almohadón, se metió debajo. Re enojado. Y acá está el anteojo. Bueno, esta mujer hace esa búsqueda, dice, con diligencia, barriendo cada rincón, cada grieta por toda la casa hasta que la encuentra. Versículo 9, Patricia, ¿qué nos dice? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Bueno, mi mamá también varias veces perdió cosas hasta que me llama, ¡la encontré! ¡La encontré! Así fue mi grito de encontré los anteojos. Que es caro los anteojos, más los anteojos de cerca. Bueno, esta mujer habrá pegado el mismo grito, la encontré, la habrá atado con más nudo en el cuello. Hermanos, la parábola está enfocando ahora un mayor énfasis, una búsqueda, pero con intensidad. La otra era una búsqueda de la oveja, en esta de un objeto inanimado, pero es el amor al objeto perdido. La tengo que encontrar. Y eso muestra
un gozo de un Padre, de Dios, buscando a nosotros el objeto perdido con intensidad. ¿No te parte la cabeza esto? Ojo, ojo, en nosotros no había ningún valor. El otro día escuché un mensaje de Sujel Michelén que lo aclaró muy bien. Era el lado opuesto de este pastor que tiene el programa de televisión, ¿cómo se llama? Dante Gebel. Dios te ama como sos. Vení, te ama tal cual sos. Mentira, dice Sujel. Dios no nos ama como somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Dios ama a una persona sola tal cual es, y es a su Hijo Jesucristo. No a nosotros. A pesar de lo que nosotros somos, Dios nos amó. Hay lindos pasajes. Porque Cristo, lo leímos al principio del culto. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas, estoy leyendo Romanos 5:7. Morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero miren el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios nos ama a través de Cristo, para gloria de su nombre. Y claramente las Escrituras nos muestran que nosotros, en nosotros mismos, no teníamos ningún valor para Dios. Él os dio vida a vosotros, dice Efesios 2:1, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente en este mundo. ¿Cuándo nos dio vida? ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Qué valor tiene un muerto? O sea, te está diciendo, no tenían valor, inertes. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice que nosotros, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por eso dice versículos 9 y 10, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, alégrense conmigo, la encontré, he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera, versículo 10, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y eso hizo esta mujer. Mostró a su vecina, organizó un té, no sé, habrá dicho, cocinó unas galletitas, dijo, vamos a festejar, encontré esta moneda que la estaba buscando toda la semana. Imagínate ahora la cara de los fariseos terminando con esto. Y ellos no se gozaron. El Señor le quiso hablar algo acá. Y lo mismo hizo con nosotros, hermano. En el cielo hay fiesta por nuestra conversión. Dice un autor, fue Dios quien por medio de su elección soberana inició la búsqueda de aquellos pecadores que le pertenecían, puesto que al igual que la moneda sin vida, ellos no pueden hacer nada por su cuenta. Jesús recorrió, esto me encanta, todo el trayecto desde el cielo a la tierra para buscar a los suyos que se habían perdido, rebuscando a los pecadores en cada rincón siniestro. Y después de haber hallado al pecador, dice, perdido,
Dios en Cristo lo restaura al divino tesoro celestial y luego expresa cuál gozo hay y participan los santos habitantes del cielo. Apocalipsis 4. Qué impresionante. Vos imaginate que Dios me estaba buscando en los lugares donde yo estaba hundido en el pecado. Recorrió, barrió todo el lugar y te buscó. Y te buscó y te trajo hasta que dijiste, ese soy yo, ¿no? Alguien te dijo a vos, tenés un Dios aparte. Y Dios te buscó y te sacó de toda la mugre, como cada uno de nosotros. Hay 4 actitudes que podemos tener con los pecadores. 4 actitudes. Con los pecadores en general, ¿no? Nosotros estamos orando por un muchachito en la iglesia que vuelva al Señor, que se alejó. Ustedes saben. ¿Podemos odiarlos? Pues a veces pasa eso, ¿no? ¿Qué actitud tenemos? A veces creemos que para la iglesia hay que buscar gente buena. No, pero pastor, esa gente, yo escuché eso, ¿eh? Esa gente no es para la iglesia. Vas a formar una iglesia con un nivel bajo. No busques ese tipo de gente. Es que yo no lo busco. Dios los busca. Y tenés gente de trayecto al trabajo, de ida y vuelta, o alguien que está ahí que vos no sabés lo que Dios puede hacer. Puedes odiarlos. Vos decís, bueno, no los odias, pero podés considerarlos con indiferencia. El otro día hablábamos, ¿no? Alguien ahí que está y decís, mejor le hablo a un joven. Este viejo ya, mejor hay que ganar a los jóvenes, para la juventud para Cristo. ¿Y lo grande qué? Podés odiarlos, podés considerarlos con indiferencia. Incluso un joven o una persona que cayó en pecado en la iglesia. Podés odiarlo, podés decirle indiferente, o podés recibirle cuando se te acercan, o podés buscarlo. Y esas 2 últimas son lo que hizo Jesús. Lo recibía y lo buscaba. Y si no le invitaban, si no le invitaban, se autoinvitaba. Y eso fue escandaloso. Los fariseos estaban acusando a Jesús de ser culpable, de recibir a pecadores y de buscarlo. ¿Será que hoy Dios te habla a tu corazón y digo, la flauta? Yo no encajo en eso. Ni los recibo, ni los busco. Es más, los trato con indiferencia. Vecinos, personas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también es necesario traerlas y oirán mi voz y habrá un rebaño con un solo pastor. ¿Tenés gozo? ¿Tenés en mente personas? Ahora. No sé en qué está tu mente ahora. Estás acá, ¿no? ¿Tenés en mente personas que está ahí de tu trabajo, compañeras, compañeros de trabajo, algún vecino, hijo, hija, papá, mamá, un tío, un enfermo que sabés que está ahí, un cliente que viene siempre y todavía no le diste un folleto? Hay gente, nos rodea. ¿A cuánto le rodea gente incrédula en la semana? O dando un termo. ¿Que haces algo? No sé, ¿te relacionás? ¿Tomás un colectivo? ¿Algo? Bueno, empecemos a ser buscadores, hermano. Buscadores. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Qué hermoso texto, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un buscador. Nos buscaste a nosotros, Señor. Gracias. Un día estábamos perdidos en el pecado, Señor, lejos de ti. Alguien nos habló, alguien nos trajo a ti, Señor. Qué hermoso. No podemos olvidar ese momento. Ahora hay gente, Señor, por ahí soy torpe hablando, dirigiéndome a ellos, pero dame la capacidad, como oraba Pablo, poner palabras para hablarle al incrédulo. Y si hay alguien que está mal en la iglesia, poder ser un buscador de ese hermano, animarle, tener empatía, Señor. Buscar que ese hermano se ponga bien contigo, Señor. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén, Señor.